Hola a todos. Bienvenidos a otro apasionante episodio de Maravillas Antiguas. Esta vez exploramos el fascinante mundo de la evolución humana y el destino de las especies que alguna vez caminaron junto a nosotros en la Tierra. Hoy nos sumergimos en una pregunta que ha intrigado a científicos y curiosos por igual. ¿Por qué, de todas las especies humanas que alguna vez existieron, solo el Homo sapiens sobrevivió? En un mundo donde la competencia por la supervivencia era feroz, ¿cómo lograron nuestros ancestros emerger como la única especie dominante, mientras que otras, como los neandertales y los denisovanos, desaparecieron? Este video será un viaje profundo a través del tiempo, donde exploraremos no solo los avances físicos y tecnológicos de nuestros ancestros, sino también los factores sociales, culturales y ambientales que desempeñaron un papel crucial en nuestra supervivencia. Desde el control del fuego hasta la creación de herramientas avanzadas, la cooperación y el lenguaje, descubriremos por qué el Homo sapiens fue capaz de adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. La competencia entre especies humanas no fue solo una cuestión de quién era físicamente más fuerte o quién podía cazar mejor. A medida que avancemos en este video, veremos cómo la inteligencia, la innovación y la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes jugaron un papel crucial en el destino de nuestras especies hermanas. Si alguna vez te has preguntado por qué nuestros ancestros lograron lo que otros no pudieron, este video es para ti. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de la evolución humana y descubrimos qué fue lo que realmente permitió al Homo sapiens prevalecer sobre otras especies. Así que, sin más demora, comencemos este emocionante viaje. El surgimiento de los primeros Homo sapiens en África marcó un punto crucial en la historia de la evolución humana. Según los registros fósiles, el Homo sapiens apareció por primera vez hace unos 300.000 años y desde entonces ha dejado una huella indeleble en la historia del planeta. Pero, ¿qué hizo a esta especie tan especial? ¿Qué características permitieron que nuestros ancestros sobrevivieran mientras otras especies humanas perecían? A lo largo de la evolución, múltiples especies humanas compartieron el planeta. Desde el Homo habilis hasta el Homo erectus, cada una tenía su propio conjunto de habilidades y características que las ayudaban a sobrevivir en diferentes ambientes. Sin embargo, a medida que la Tierra cambiaba, solo una especie demostró ser lo suficientemente adaptable para sobrevivir: el Homo sapiens. En los inicios del Homo sapiens, el ambiente terrestre no era para nada fácil. Las fluctuaciones climáticas, con frecuentes glaciaciones y periodos cálidos, creaban desafíos constantes. Estas condiciones, que se presentaron de manera cíclica durante millones de años, forzaron a nuestros ancestros a desarrollar una serie de habilidades para adaptarse y sobrevivir. Pero los Homo sapiens no estaban solos en su lucha por la supervivencia. Diversas especies humanas, como los neandertales y los denisovanos, también compartían el planeta, enfrentando desafíos similares. En este contexto de constante cambio, la competencia por los recursos era intensa. En lugar de ser el único tipo de humano en el planeta, nuestros ancestros Homo sapiens coexistieron con otras especies durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué hizo entonces que el Homo sapiens fuera capaz de emerger como la única especie superviviente? Un factor importante fue la capacidad de los Homo sapiens para modificar su entorno de manera más eficiente que sus competidores. Mientras que especies como el Homo erectus o los neandertales también utilizaban herramientas y tenían cierto control sobre el fuego, los Homo sapiens desarrollaron tecnologías más avanzadas y pudieron establecer un control más sistemático sobre su entorno. Por ejemplo, el uso del fuego fue una herramienta crucial en la supervivencia de los Homo sapiens, ya que permitió cocinar los alimentos,
ahuyentar a los depredadores y mantenerse calientes en climas fríos. Si bien los neandertales y otras especies humanas también utilizaban el fuego, los Homo sapiens llevaron esta tecnología a un nivel completamente nuevo. No solo usaban el fuego para cocinar, sino que lo integraron en sus actividades diarias y lo utilizaron para transformar los materiales, creando herramientas más efectivas y duraderas. El fuego no solo proporcionaba calor y protección, sino que también era fundamental en la cocina, lo que permitió a los Homo sapiens desarrollar una dieta más nutritiva. La capacidad de cocinar alimentos no solo hizo que fueran más fáciles de digerir, sino que también permitió el acceso a nutrientes que, de otro modo, habrían sido difíciles de obtener. Este factor podría haber jugado un papel crucial en el desarrollo de cerebros más grandes y complejos. La domesticación del fuego también permitió que los Homo sapiens se expandieran a climas más fríos, donde otras especies no podían sobrevivir tan fácilmente. Esta habilidad para adaptarse a una variedad de climas y entornos diferentes fue clave en su éxito evolutivo. Por ejemplo, los neandertales estaban bien adaptados a los fríos inviernos de Europa, pero cuando el clima comenzó a cambiar de manera dramática, tuvieron dificultades para adaptarse. En contraste, los Homo sapiens tenían la flexibilidad cultural y tecnológica necesaria para enfrentar estos desafíos y prosperar en una amplia gama de ambientes. Otra ventaja competitiva crucial fue el uso de herramientas más sofisticadas. Mientras que otras especies humanas, como el Homo habilis o el Homo erectus, también fabricaban herramientas, los Homo sapiens desarrollaron una variedad mucho más amplia y especializada. Desde cuchillos de piedra afilados hasta lanzas y arpones, estos avances tecnológicos permitieron a nuestros ancestros cazar de manera más eficiente y obtener más recursos. Las armas avanzadas no solo permitieron a los Homo sapiens cazar animales más grandes y peligrosos, sino que también les dieron una ventaja en conflictos con otras especies humanas. A medida que los Homo sapiens comenzaron a expandirse desde África hacia Europa y Asia, se encontraron con especies como los neandertales, con quienes competían por recursos y territorio. La capacidad de fabricar y utilizar armas más efectivas probablemente les dio a los Homo sapiens una ventaja en estos encuentros, ayudándoles a desplazar a otras especies y convertirse en los amos del planeta. Una de las características más importantes que diferenciaba a los Homo sapiens de otras especies humanas era su capacidad para cooperar a gran escala. Mientras que los neandertales y otras especies probablemente también tenían algún nivel de comunicación, los Homo sapiens desarrollaron un lenguaje mucho más complejo y sofisticado. Esta capacidad para el lenguaje simbólico les permitió transmitir información de manera más eficiente, coordinar cacerías más complejas y desarrollar sociedades más organizadas. La cooperación fue esencial para la supervivencia de los Homo sapiens. A diferencia de otras especies humanas que tendían a vivir en pequeños grupos familiares, los Homo sapiens eran capaces de formar redes sociales más grandes y cooperativas. Esto no solo facilitaba la recolección y distribución de alimentos, sino que también permitía el intercambio de conocimientos y habilidades entre diferentes grupos. En lugar de depender únicamente de su propio grupo familiar, los Homo sapiens podían beneficiarse del conocimiento acumulado de toda una red social, lo que les permitía adaptarse más rápidamente a nuevos desafíos. El lenguaje también permitió a los Homo sapiens cooperar de manera más efectiva en la caza. Mientras que otras especies humanas, como los neandertales, también eran cazadores habilidosos, los Homo sapiens desarrollaron técnicas de caza más complejas que requerían la cooperación de todo el grupo. Por ejemplo, en lugar de cazar individualmente,
Los Homo sapiens organizaban grandes cacerías en grupo, donde coordinaban sus esfuerzos para acorralar a presas grandes, como mamuts o bisontes. Esta cooperación les permitía cazar animales mucho más grandes y peligrosos de lo que cualquier individuo podría haber hecho por sí solo, lo que a su vez proporcionaba más recursos para el grupo. Además, la cooperación social no solo era importante en la caza, sino también en la defensa contra depredadores y competidores. Los Homo sapiens, al ser más numerosos y mejor organizados, podían defenderse de amenazas externas de manera más efectiva que otras especies. Esta capacidad para organizarse y defenderse en grupo les dio una ventaja crucial en un mundo donde la competencia por los recursos era feroz. Hace unos 60.000 años, los Homo sapiens comenzaron una de las migraciones más importantes en la historia de la humanidad, la expansión fuera de África. Impulsados por cambios climáticos y la búsqueda de nuevos recursos, nuestros ancestros se aventuraron en territorios desconocidos, encontrándose con otras especies humanas que ya habían establecido su hogar en Europa y Asia. La expansión del Homo sapiens no fue un proceso rápido ni fácil. Durante miles de años, nuestros ancestros enfrentaron desafíos formidables mientras se desplazaban hacia nuevos territorios. Desde las duras condiciones climáticas hasta la competencia con otras especies humanas, los Homo sapiens tuvieron que demostrar una increíble capacidad de adaptación para sobrevivir en estos nuevos entornos. Uno de los primeros lugares a los que migraron los Homo sapiens fue Oriente Medio, una región que ha sido descrita como el crisol de la evolución humana debido a la gran cantidad de especies humanas que coexistieron allí en diferentes momentos. Los fósiles encontrados en Israel, en sitios como Kafseg y Skul, indican que los Homo sapiens llegaron a la región hace aproximadamente 100.000 años, mucho antes de que comenzaran a expandirse hacia Europa y Asia. A medida que los Homo sapiens se expandieron hacia Europa, se encontraron con los neandertales, una especie humana robusta que había vivido en la región durante cientos de miles de años. Los neandertales estaban bien adaptados a las frías condiciones de Europa, con cuerpos más anchos y musculosos que les ayudaban a conservar el calor. Sin embargo, a pesar de sus adaptaciones físicas, los neandertales finalmente no pudieron competir con los Homo sapiens en términos de innovación y cooperación social. Las interacciones entre Homo sapiens y neandertales son objeto de un intenso debate en la comunidad científica. Algunos creen que hubo conflictos entre ambas especies, lo que pudo haber contribuido a la desaparición de los neandertales. Otros sugieren que hubo interacción pacífica y mestizaje entre ambas especies. De hecho, estudios genéticos recientes han demostrado que los humanos modernos de ascendencia no africana tienen entre un 1% y un 4% de ADN neandertal, lo que sugiere que hubo algún grado de mestizaje entre las dos especies. Como mencionamos anteriormente, el encuentro entre Homo sapiens y neandertales ha sido objeto de mucho debate. Hay teorías que sugieren que las dos especies competían ferozmente por recursos, territorios y acceso a presas de caza. La evidencia arqueológica indica que ambas especies compartían espacios geográficos similares durante miles de años. Pero, ¿cómo interactuaron exactamente? Es posible que los Homo sapiens, con sus tecnologías más avanzadas y redes sociales más complejas, hayan comenzado a desplazarse hacia las áreas ocupadas por los neandertales, ejerciendo presión sobre estos últimos. A medida que las poblaciones de Homo sapiens crecían, necesitaban más recursos, y su habilidad para organizarse socialmente en grupos más grandes y coordinados podría haberles dado una ventaja significativa sobre los neandertales, que vivían en grupos más pequeños y probablemente menos organizados.
Esta ventaja numérica, combinada con su capacidad para desarrollar herramientas y armas más eficientes, puede haber jugado un papel importante en la competencia entre ambas especies. Sin embargo, también existe una creciente cantidad de evidencia que sugiere que no todo fue conflicto. El mestizaje entre Homo sapiens y neandertales demuestra que no solo hubo enfrentamientos, sino también momentos de interacción más pacífica. Este mestizaje probablemente ocurrió en diferentes lugares y momentos, y aunque fue relativamente limitado, dejó una marca genética en las poblaciones humanas modernas. Algunos científicos sugieren que los genes neandertales que los Homo sapiens heredaron podrían haberles proporcionado ventajas evolutivas, como una mayor resistencia a ciertas enfermedades o una mejor adaptación a los climas fríos de Europa. Mientras los Homo sapiens competían y se mezclaban con los neandertales en Europa, en Asia se produjo un encuentro similar con otra especie humana, los denisovanos. Los denisovanos, al igual que los neandertales, eran una especie distinta de Homo que vivía en Asia, y aunque su existencia es relativamente reciente en términos de descubrimientos arqueológicos, su impacto en la evolución humana es significativo. Los primeros restos de denisovanos se descubrieron en la cueva de Denisova, en Siberia, en 2010. A diferencia de los neandertales, de quienes tenemos muchos fósiles y evidencias arqueológicas, los denisovanos son conocidos principalmente por su ADN, que fue extraído de un pequeño fragmento de hueso y un molar. El análisis genético de estos restos reveló que los denisovanos eran una especie humana diferente de los Homo sapiens y los neandertales, pero que también coexistieron con ambas especies durante un periodo considerable de tiempo. Un aspecto fascinante de la interacción entre Homo sapiens y otras especies humanas es la posibilidad de que se produjera una transmisión de conocimientos tecnológicos y culturales. Aunque las diferencias físicas y genéticas entre estas especies eran notables, es muy probable que, en algunas áreas, Homo sapiens, neandertales y denisovanos compartieran ciertas habilidades y tecnologías. Por ejemplo, las herramientas de piedra avanzadas encontradas en Europa, Asia y África, como los cuchillos de sílex y los raspadores, muestran un patrón de desarrollo que parece haber sido influenciado por múltiples especies. Se han encontrado herramientas similares en diferentes regiones del mundo, lo que sugiere que, a pesar de estar separadas geográficamente, estas especies podrían haber intercambiado conocimientos tecnológicos. Los Homo sapiens, con su capacidad para el lenguaje avanzado y la cooperación social, pudieron haber sido especialmente buenos en adoptar y mejorar las tecnologías de otras especies humanas. Esta habilidad para aprender rápidamente y adaptar herramientas y técnicas nuevas podría haber sido una de las razones por las que los Homo sapiens finalmente dominaron el planeta. A medida que los Homo sapiens continuaban expandiéndose desde África, se encontraron no solo con los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia, sino también con nuevas tierras que aún no habían sido habitadas por otras especies humanas. Uno de los logros más impresionantes de los primeros Homo sapiens fue su capacidad para cruzar grandes cuerpos de agua y llegar a islas remotas como Australia y Nueva Guinea hace aproximadamente 50.000 años. Esta expansión hacia Oceanía marcó un hito importante en la historia de la humanidad. Los Homo sapiens demostraron no solo una increíble capacidad de adaptación, sino también una habilidad para desarrollar tecnologías que les permitieran sobrevivir en entornos completamente nuevos y desafiantes. En estas islas, los Homo sapiens se encontraron con ecosistemas únicos que incluían especies animales que no existían en otros lugares, como los marsupiales gigantes de Australia. A lo largo de los milenios, los Homo sapiens se adaptaron a estos nuevos entornos,
desarrollando técnicas de caza y recolección que les permitieron prosperar. Uno de los aspectos más fascinantes de la evolución del Homo sapiens es su capacidad para crear arte y cultura. A medida que los Homo sapiens se expandían por el mundo, comenzaron a desarrollar expresiones artísticas complejas que reflejaban no solo su entorno, sino también su vida social, espiritual y emocional. Las primeras formas de arte humano, como las pinturas rupestres y las esculturas, se remontan a más de 40.000 años. En lugares como las cuevas de Lascaux en Francia y Altamira en España, los Homo sapiens dejaron increíbles representaciones de animales y escenas de caza. Estos sitios son una prueba tangible de la capacidad de nuestros ancestros para observar el mundo que les rodeaba y plasmarlo en formas visuales. El arte no solo era una forma de expresión, sino que también tenía un propósito práctico. Las pinturas rupestres y las esculturas a menudo representaban animales de caza, lo que sugiere que estos objetos podrían haber tenido un significado ritual o simbólico. Algunos investigadores creen que estas representaciones artísticas podrían haber sido utilizadas como una forma de preparación para la caza, donde los miembros del grupo se reunían antes de salir a cazar para realizar rituales que les aseguraran el éxito. Además del arte visual, los Homo sapiens también desarrollaron música y danza, lo que refleja su rica vida social. El descubrimiento de flautas hechas de huesos de animales en sitios arqueológicos como Hohlfels en Alemania, que datan de hace más de 35.000 años, sugiere que la música jugaba un papel importante en la vida de nuestros ancestros, al igual que el arte, la música y la danza podrían haber tenido un propósito tanto práctico como simbólico, ayudando a unir a los miembros de la comunidad y reforzando los lazos sociales. Otro aspecto importante de la cultura de los primeros Homo sapiens es su desarrollo de creencias espirituales y religiosas. Aunque no podemos saber con certeza qué pensaban nuestros ancestros sobre el mundo espiritual, las evidencias arqueológicas sugieren que tenían una rica vida espiritual. El hallazgo de entierros cuidadosamente elaborados, donde los cuerpos de los muertos eran colocados con herramientas, adornos y ofrendas, indica que los Homo sapiens tenían creencias sobre la vida después de la muerte. Estos entierros rituales, que se han encontrado en diferentes partes del mundo, sugieren que los Homo sapiens creían en una continuidad de la vida más allá de la muerte y que practicaban ritos funerarios para asegurarse de que sus seres queridos fueran bien recibidos en el más allá. La espiritualidad probablemente jugó un papel importante en la cohesión social, ya que proporcionaba un marco común de creencias y valores que unían a los miembros del grupo. A medida que las sociedades se volvían más complejas, estas creencias religiosas podrían haber ayudado a regular las relaciones sociales y a reforzar las normas y expectativas dentro de la comunidad. Uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad fue la transición de una sociedad cazadora-recolectora a una sociedad agrícola. Hace unos 10.000 años, en diferentes partes del mundo, los Homo sapiens comenzaron a domesticar plantas y animales, lo que les permitió establecer asentamientos permanentes y formar sociedades más grandes y complejas. Esta revolución agrícola transformó completamente la forma en que vivían los Homo sapiens. En lugar de depender de la caza y la recolección para obtener alimentos, ahora podían cultivar sus propios alimentos, lo que les dio un control mucho mayor sobre su suministro de recursos. Esta nueva forma de vida permitió el crecimiento de las poblaciones humanas y sentó las bases para el desarrollo de las primeras ciudades y civilizaciones. La revolución agrícola fue uno de los momentos más transformadores en la historia de la humanidad. Durante miles de años, los Homo sapiens habían vivido como cazadores-recolectores,
dependiendo de los recursos naturales que podían encontrar en su entorno inmediato. Esta forma de vida les proporcionaba flexibilidad y les permitía moverse de un lugar a otro en busca de alimentos, pero también limitaba su capacidad para controlar su entorno y desarrollar sociedades más complejas. Todo cambió cuando los Homo sapiens comenzaron a domesticar plantas y animales. Este proceso, que ocurrió en diferentes partes del mundo en distintos momentos, permitió a los seres humanos establecer asentamientos permanentes y, por primera vez, cultivar sus propios alimentos. Aunque las razones exactas que llevaron a la adopción de la agricultura aún se debaten, se cree que factores como el cambio climático, el crecimiento de la población y la disminución de los recursos naturales jugaron un papel importante en este cambio. Los primeros experimentos con la agricultura probablemente comenzaron en el Creciente Fértil, una región de Oriente Medio que incluye partes de los actuales Irak, Siria, Israel y Turquía. En esta región, las condiciones climáticas eran ideales para el cultivo de cereales como el trigo y la cebada, que se convirtieron en los primeros cultivos domesticados. Con el tiempo, los humanos también domesticaron animales como ovejas, cabras y cerdos, lo que les proporcionó una fuente confiable de carne, leche y otros productos. La adopción de la agricultura transformó profundamente la sociedad humana. En lugar de depender únicamente de la caza y la recolección, los Homo sapiens ahora podían controlar su suministro de alimentos, lo que les permitió establecer asentamientos permanentes y aumentar el tamaño de sus poblaciones. Esto, a su vez, condujo al desarrollo de las primeras aldeas y ciudades, donde los habitantes podían intercambiar bienes, compartir conocimientos y trabajar juntos en proyectos comunes. Uno de los asentamientos más antiguos que conocemos es Çatalhöyük, una ciudad que existió en la actual Turquía hace aproximadamente 9.000 años. Este asentamiento, que albergaba a varios miles de personas, es un ejemplo temprano de una sociedad agrícola compleja. Las casas de Çatalhöyük estaban hechas de ladrillos de barro y tenían techos planos, lo que permitía a las personas moverse de una casa a otra sin tocar el suelo. Dentro de estas casas se han encontrado pinturas murales y esculturas que sugieren que los habitantes de Çatalhöyük también tenían una rica vida cultural y espiritual. La agricultura también permitió la especialización del trabajo. En las sociedades cazadoras-recolectoras, casi todos los miembros del grupo debían participar en la obtención de alimentos, ya fuera cazando, recolectando o pescando. Sin embargo, en las sociedades agrícolas, no todos los individuos necesitaban dedicarse a la producción de alimentos. Esto permitió el surgimiento de nuevos roles y profesiones, como artesanos, comerciantes y líderes religiosos. A medida que las sociedades se volvían más complejas, también surgieron estructuras sociales más jerárquicas, con líderes que dirigían las comunidades y organizaban el trabajo colectivo. Aunque la agricultura proporcionó muchos beneficios a los Homo sapiens, también tuvo un impacto significativo en el medio ambiente. A medida que las sociedades agrícolas crecían, necesitaban despejar grandes áreas de tierra para cultivar sus campos y pastorear a sus animales. Esto condujo a la deforestación y la degradación del suelo en muchas áreas, lo que a su vez afectó a las poblaciones de plantas y animales silvestres. Además, la agricultura sedentaria aumentó la vulnerabilidad de los humanos a las enfermedades. En las sociedades cazadoras-recolectoras, los grupos humanos eran pequeños y móviles, lo que limitaba la propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, en los asentamientos agrícolas, donde las personas vivían en contacto cercano con los animales domesticados y con otros humanos, las enfermedades podían propagarse más fácilmente. Algunas de las primeras epidemias en la historia humana
probablemente ocurrieron en estos asentamientos agrícolas, donde las condiciones de hacinamiento y la falta de saneamiento adecuado favorecieron la propagación de enfermedades como el cólera, la disentería y las infecciones respiratorias. Con la expansión de la agricultura, las sociedades humanas comenzaron a desarrollar formas más avanzadas de organización social, lo que llevó al surgimiento de las primeras civilizaciones. Una civilización se define generalmente como una sociedad compleja con un alto nivel de desarrollo cultural, económico y político. Las primeras civilizaciones del mundo surgieron en regiones como Mesopotamia, el Valle del Indo, Egipto y China, donde las condiciones geográficas y climáticas favorecían el cultivo de alimentos y el establecimiento de grandes asentamientos. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió la civilización sumeria alrededor del 3500 a.C. Los sumerios fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura conocido como cuneiforme, que les permitió llevar registros de sus transacciones comerciales, leyes y rituales religiosos. La escritura fue una de las innovaciones más importantes en la historia de la humanidad, ya que permitió la transmisión de conocimientos de una generación a otra de una manera mucho más precisa y duradera que el lenguaje hablado. Los sumerios también desarrollaron sistemas avanzados de irrigación, que les permitieron aprovechar las aguas de los ríos Tigris y Éufrates para regar sus campos y aumentar la producción agrícola. Este control sobre el suministro de agua fue fundamental para el éxito de la civilización sumeria, ya que les permitió mantener una producción de alimentos constante, incluso en épocas de sequía. La invención de la escritura no solo revolucionó la agricultura y el comercio, sino que también transformó la política y la religión. Con la escritura, los gobernantes podían codificar leyes y edictos que se aplicaban a toda la población, lo que facilitaba la administración de grandes territorios. En el caso del rey Hammurabi de Babilonia, su famoso Código de Hammurabi es uno de los primeros ejemplos de un conjunto de leyes escritas que regulaban la vida en una sociedad compleja. Estas leyes cubrían temas como el comercio, el matrimonio, la herencia y las disputas legales, y fueron grabadas en estelas de piedra para que todos los ciudadanos pudieran verlas y conocerlas. Además, la escritura permitió a las primeras civilizaciones desarrollar una rica tradición religiosa y cultural. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes utilizaban la escritura jeroglífica para registrar rituales religiosos, rezos y mitos sobre los dioses. Estos textos sagrados ayudaron a consolidar el poder de los faraones, quienes eran vistos no solo como gobernantes políticos, sino también como representantes divinos de los dioses en la tierra. A medida que las civilizaciones crecían, las ciudades se convirtieron en centros de poder económico, político y religioso. En Mesopotamia, las primeras ciudades-estado como Uruk, Ur y Lagash surgieron como centros comerciales y políticos. Cada ciudad-estado era gobernada por un rey que controlaba el comercio, organizaba las obras públicas y dirigía a sus ejércitos en tiempos de guerra. Estas ciudades-estado eran entidades políticas independientes, pero a menudo formaban alianzas o entraban en conflicto con otras ciudades-estado cercanas. La organización política de estas primeras civilizaciones estaba estrechamente vinculada a la religión. En muchas sociedades antiguas, los reyes y líderes eran vistos como intermediarios entre los dioses y los seres humanos, lo que les confería un poder casi absoluto sobre sus súbditos. En Egipto, por ejemplo, el faraón no solo era el gobernante político del país, sino también el sumo sacerdote de los dioses. Su autoridad se derivaba de su papel como garante del Ma'at, el concepto egipcio de justicia, verdad y orden cósmico. A lo largo de la historia,
Las primeras civilizaciones hicieron importantes avances tecnológicos que cambiaron la forma en que los seres humanos vivían y trabajaban. Uno de los inventos más importantes fue la rueda, que permitió el transporte de mercancías y personas de manera más eficiente. Aunque la rueda fue inventada por primera vez en Mesopotamia alrededor del 3500 a.C., pronto se extendió a otras regiones del mundo y se convirtió en una herramienta fundamental en la agricultura, el comercio y la guerra. Otro avance clave fue el desarrollo de la metalurgia. Los primeros metales que los humanos comenzaron a trabajar fueron el cobre y el bronce, una aleación de cobre y estaño. Con la invención del bronce, los humanos pudieron fabricar herramientas y armas más duraderas y eficaces que las que se hacían con piedra. Este avance tecnológico fue tan importante que dio nombre a toda una era, la Edad del Bronce. Durante la Edad del Bronce, que comenzó alrededor del 3300 a.C., las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías y a expandir sus territorios. Las armas de bronce, como espadas y lanzas, permitieron a los ejércitos antiguos conquistar nuevas tierras y defender sus ciudades de invasores externos. Al mismo tiempo, las herramientas de bronce, como arados y hachas, aumentaron la productividad agrícola, lo que permitió a las civilizaciones crecer y prosperar. Si bien las primeras civilizaciones lograron avances notables, también enfrentaron desafíos que eventualmente llevaron a su declive. El colapso de algunas de estas sociedades puede atribuirse a una combinación de factores, incluidos desastres naturales, invasiones y la sobreexplotación de los recursos naturales. Uno de los ejemplos más dramáticos de colapso civilizacional es el de la civilización del Valle del Indo, que floreció en lo que hoy es Pakistán e India. A lo largo de varios siglos, las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro se convirtieron en centros de comercio y cultura, con una planificación urbana avanzada, sistemas de alcantarillado y una escritura que aún no ha sido descifrada. Sin embargo, alrededor del 1800 a.C., estas ciudades comenzaron a declinar y para el 1500 a.C. habían sido abandonadas. Los arqueólogos no están seguros de las razones exactas de este colapso, pero las teorías incluyen cambios climáticos, terremotos e invasiones de pueblos nómadas. A medida que las civilizaciones crecían en tamaño y complejidad, también comenzaron a surgir conflictos entre ellas. Las disputas por recursos, territorio y poder eran comunes entre las primeras ciudades-estado y reinos. Estos conflictos a menudo tomaban la forma de guerras prolongadas, lo que llevó al desarrollo de ejércitos más organizados y, en consecuencia, a innovaciones en las tecnologías de guerra. En Mesopotamia, las ciudades-estado de Uruk, Ur, Lagash y Eridu competían por el control de las fértiles tierras de los valles del Tigris y el Éufrates. La agricultura había permitido el crecimiento de estas ciudades, pero también generó tensiones, ya que los recursos eran limitados y la necesidad de agua para los cultivos era crucial. Los reyes mesopotámicos, como Sargón de Akkad, se destacaron por sus campañas militares para conquistar territorios vecinos y expandir su influencia. La creación del primer imperio de la historia, el Imperio Acadio, fue el resultado directo de estos esfuerzos expansionistas. Con el tiempo, estas guerras y conquistas impulsaron la aparición de estados más grandes y poderosos. En lugar de pequeñas ciudades-estado, comenzaron a surgir reinos y imperios que abarcaban vastos territorios. Uno de los imperios más notables de la antigüedad fue el Imperio Egipcio, que floreció a lo largo del Valle del Nilo. Egipto, bajo el liderazgo de faraones como Ramsés II, consolidó su poder mediante campañas militares exitosas
contra los hititas, nubios y otros pueblos del Mediterráneo oriental. A pesar de los conflictos, las civilizaciones antiguas también mantuvieron un intercambio cultural y comercial significativo. A medida que las ciudades crecían y se conectaban a través de rutas comerciales, los bienes, ideas y tecnologías se desplazaban de una región a otra. Este intercambio cultural fue fundamental para el avance de la humanidad, ya que permitió la difusión de conocimientos y la adaptación de tecnologías a nuevos contextos. Por ejemplo, los mesopotámicos desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura cuneiforme, que luego influiría en otros sistemas de escritura en el mundo antiguo. Además, los sistemas de irrigación y control del agua que se desarrollaron en Mesopotamia fueron adoptados por otras civilizaciones, como los egipcios y los pueblos del Valle del Indo, lo que les permitió gestionar de manera más eficaz sus recursos hídricos. El comercio también facilitó el intercambio de bienes exóticos entre las civilizaciones. Los fenicios, famosos por su habilidad como marineros y comerciantes, conectaron las civilizaciones del Mediterráneo con regiones tan lejanas como el actual Líbano, España y el norte de África. A través de estas rutas comerciales, los fenicios trajeron metales preciosos, madera de cedro y tintes púrpuras a los mercados del Mediterráneo, lo que enriqueció a sus ciudades y fortaleció su influencia en la región. Como mencionamos anteriormente, la invención de la escritura fue un momento clave en la historia de la humanidad. Antes de la escritura, las sociedades dependían de la tradición oral para transmitir conocimientos e historias de generación en generación. Aunque esta forma de transmisión era eficaz en sociedades pequeñas, a medida que las civilizaciones crecían en tamaño y complejidad, se volvió esencial encontrar un método más duradero y preciso para registrar la información. La escritura permitió a las primeras civilizaciones llevar un control preciso de sus recursos y bienes. En Mesopotamia, los comerciantes utilizaban tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes para registrar transacciones comerciales, lo que les permitía realizar intercambios más eficientes y confiables. Este sistema también fue adoptado por los egipcios, que desarrollaron su propio sistema de escritura jeroglífica, utilizado tanto para fines religiosos como administrativos. Más allá del comercio, la escritura también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la ciencia, la literatura y la religión. Los textos médicos egipcios, como el papiro de Edwin Smith, ofrecen una visión detallada de las prácticas médicas de la época, mientras que los himnos religiosos mesopotámicos y las epopeyas, como la epopeya de Gilgamesh, muestran una rica tradición literaria y espiritual que influiría en las culturas posteriores. La religión también desempeñó un papel central en las primeras civilizaciones. A medida que las sociedades se volvían más complejas, sus creencias espirituales y religiosas también evolucionaban. En lugar de adorar a espíritus locales o entidades naturales, como lo hacían las sociedades cazadoras, recolectoras, las civilizaciones agrícolas comenzaron a desarrollar panteones complejos de dioses y diosas, cada uno de los cuales controlaba diferentes aspectos del mundo natural y humano. En Mesopotamia, los sumerios adoraban a dioses como Enlil, el dios del viento, y Anu, el dios del cielo. Estos dioses eran vistos como seres poderosos que controlaban los elementos y la fertilidad de la tierra. Las ciudades sumerias construyeron zigurats, grandes templos escalonados, en honor a estos dioses, donde se llevaban a cabo sacrificios y rituales para asegurar el bienestar de la comunidad. En Egipto, la religión estaba profundamente entrelazada con la figura del faraón, quien era considerado una deidad en la tierra. Los egipcios creían que el faraón era el mediador entre los dioses y los humanos.
y su bienestar y éxito en la vida terrenal garantizaban el orden cósmico conocido como Ma'at. La construcción de las pirámides y otros monumentos funerarios era parte del esfuerzo por asegurar que el faraón tuviera una vida eterna próspera en el más allá. El impacto de estas creencias religiosas en la cultura y la política fue inmenso. Las religiones organizadas ayudaron a unir a las comunidades y proporcionar un sentido de identidad común, lo que fue crucial para el mantenimiento de la cohesión social en sociedades complejas y diversas. Al mismo tiempo, la religión también justificaba las estructuras de poder, con los reyes y sacerdotes utilizando su autoridad divina para consolidar su control sobre la población. A medida que las civilizaciones antiguas avanzaban tecnológicamente, la metalurgia se convirtió en una parte cada vez más importante de sus economías y culturas. La Edad del Bronce, que comenzó alrededor del 3300 a.C., fue seguida por la Edad del Hierro, que comenzó alrededor del 1200 a.C. Durante este periodo, las civilizaciones descubrieron cómo extraer y trabajar el hierro, un metal más abundante y más fuerte que el bronce. La transición del bronce al hierro fue un cambio importante que afectó todos los aspectos de la vida en las sociedades antiguas. Las herramientas y armas de hierro eran más duraderas y eficaces que las de bronce, lo que permitió a los agricultores aumentar la producción agrícola y a los ejércitos expandir sus conquistas. Las civilizaciones que dominaron la metalurgia del hierro, como los hititas en Anatolia, pudieron ejercer una influencia considerable en sus regiones, ya que controlaban los recursos clave necesarios para la producción de herramientas y armas de hierro. La adopción del hierro también tuvo un impacto profundo en la estructura social de las sociedades antiguas. Los artesanos que podían trabajar el hierro se convirtieron en figuras clave en sus comunidades, ya que su habilidad para fabricar herramientas y armas avanzadas les daba un poder económico y social considerable. En algunas civilizaciones, como la de los griegos antiguos, la capacidad de poseer y utilizar armas de hierro se convirtió en un factor determinante en el estatus social y político, lo que llevó a la creación de nuevas formas de gobierno y organización social. Con el tiempo, las civilizaciones más exitosas y poderosas comenzaron a expandirse, formando imperios que abarcaban vastos territorios y diversas poblaciones. El auge de los imperios fue un fenómeno común en muchas partes del mundo antiguo, desde Mesopotamia y Egipto hasta China y América Central. Uno de los primeros grandes imperios fue el Imperio Babilónico, que alcanzó su apogeo bajo el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII a.C. Hammurabi es conocido por su famoso Código de Hammurabi, una de las primeras recopilaciones de leyes escritas en la historia. Estas leyes abarcaban todo, desde el comercio y el matrimonio hasta el castigo por delitos, y sentaron las bases para los sistemas legales que surgieron en civilizaciones posteriores. En Egipto, el Imperio Nuevo, alrededor de 1550 a 1070 a.C., marcó el período de mayor poder y expansión del país. Los faraones del Imperio Nuevo, como Tutmosis III y Ramsés II, llevaron a cabo campañas militares en Nubia, Canaán y Siria, extendiendo la influencia egipcia sobre un vasto territorio. Durante este periodo, Egipto también se convirtió en un centro de comercio e intercambio cultural, conectando África, Asia y Europa. El surgimiento de las primeras civilizaciones dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. Aunque muchas de estas civilizaciones antiguas eventualmente colapsaron o fueron conquistadas por otras potencias, sus innovaciones y logros siguen siendo fundamentales para nuestra forma de vida moderna. Uno de los legados más importantes de estas civilizaciones fue la escritura.
La capacidad de registrar información de manera precisa y duradera permitió el desarrollo de la ciencia, la historia, la literatura y la religión. Los primeros textos escritos, como las leyes de Hammurabi, los mitos egipcios y las epopeyas mesopotámicas, sentaron las bases de muchas de las ideas y conceptos que aún forman parte de nuestra cultura. Las innovaciones tecnológicas también tuvieron un impacto duradero. Los sistemas de irrigación, la metalurgia, la arquitectura monumental y la navegación, entre otras cosas, fueron desarrolladas y perfeccionadas por estas primeras civilizaciones y transmitidas a generaciones posteriores. El uso del bronce, el hierro y las ruedas transformó la agricultura, la guerra y el comercio, sentando las bases para el desarrollo de las sociedades modernas. Finalmente, la organización política y social de las primeras civilizaciones también dejó una huella profunda. Los reinos y los imperios antiguos desarrollaron estructuras de poder centralizadas que influirían en los sistemas de gobierno que se desarrollarían en Europa, Asia y África en los milenios posteriores. La centralización del poder, la creación de sistemas legales y la importancia de la religión como unificador social son aspectos que seguimos viendo en las sociedades actuales. Aunque las primeras civilizaciones lograron grandes avances en tecnología, organización social y comercio, muchas de ellas eventualmente colapsaron. Las razones de estos colapsos varían, pero a menudo incluyen una combinación de factores internos y externos, como el agotamiento de recursos naturales, las tensiones sociales y las invasiones de pueblos extranjeros. Uno de los ejemplos más dramáticos de colapso civilizacional es el de los hititas, una civilización que floreció en Anatolia, actual Turquía, durante la Edad del Bronce. Los hititas eran conocidos por su dominio de la metalurgia del hierro y su poderosa maquinaria militar, pero alrededor del 1200 a.C., su imperio colapsó. Los historiadores han sugerido que una combinación de sequías, hambrunas e invasiones de los pueblos del mar, una confederación de grupos nómadas y piratas, fue responsable del colapso de su civilización. Este evento fue parte de un colapso más amplio que afectó a muchas de las civilizaciones del Mediterráneo oriental durante la Edad Oscura. Otra civilización importante que enfrentó un colapso fue la del Valle del Indo. Esta civilización, que prosperó en lo que ahora es Pakistán e India, era conocida por sus ciudades avanzadas, como Harappa y Mohenjo-Daro, que contaban con una planificación urbana notable, incluyendo sistemas de alcantarillado y calles rectas. Sin embargo, alrededor del 1800 a.C., estas ciudades comenzaron a declinar, y para el 1500 a.C., la civilización del Valle del Indo había prácticamente desaparecido. Las teorías sobre su colapso incluyen cambios climáticos que afectaron los patrones de los monzones, agotamiento de los recursos naturales y migraciones de nuevos grupos, como los arios, que introdujeron nuevas formas de organización social. La historia de la humanidad está marcada por el surgimiento y la caída de grandes imperios. Cada imperio que surgía parecía estar destinado a la dominación mundial, pero inevitablemente enfrentaba desafíos que eventualmente conducían a su declive. Los imperios son, en esencia, entidades políticas frágiles que requieren una administración eficiente, recursos abundantes y estabilidad social para mantenerse. Cuando uno de estos pilares falla, todo el imperio puede colapsar. El Imperio Romano, uno de los más grandes y duraderos de la historia, proporciona un ejemplo clásico del ciclo de auge y caída. Durante siglos, Roma se expandió desde una pequeña ciudad en el centro de Italia hasta convertirse en un vasto imperio que abarcaba Europa, Asia y África. Su poder militar, su sistema legal y su red de carreteras
permitieron a los romanos mantener el control sobre sus vastos territorios durante siglos. Sin embargo, a medida que el imperio crecía, también lo hacían sus problemas. Las invasiones de tribus germánicas, la corrupción interna, la ineficiencia administrativa y la presión económica erosionaron lentamente el poder de Roma. En el 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente colapsó bajo el peso de estas tensiones, marcando el final de una era y el comienzo de la Edad Media en Europa. A pesar de su caída, el legado de Roma perduró en muchas formas, desde el derecho romano hasta el cristianismo, que se convirtió en la religión dominante en gran parte del mundo occidental. El viaje del Homo sapiens, desde sus orígenes como cazadores-recolectores hasta el surgimiento de grandes civilizaciones, es una historia de adaptación, innovación y supervivencia. Aunque muchas de estas civilizaciones han desaparecido, sus logros y lecciones continúan impactando al mundo moderno. A través de guerras, migraciones, conquistas y el intercambio cultural, la humanidad ha forjado una rica diversidad de culturas y conocimientos. El ser humano no solo ha sobrevivido a la competencia con otras especies humanas, sino que ha prosperado, adaptándose a cada desafío que se le presentó en el camino. Los logros de las primeras civilizaciones nos recuerdan que el desarrollo de la tecnología, la organización social y el intercambio de ideas son esenciales para el progreso de la humanidad. Al reflexionar sobre estos legados, podemos aprender lecciones valiosas que nos guíen hacia un futuro más próspero y equitativo. Así, el Homo sapiens se consolidó como la especie dominante, no solo gracias a su intelecto y socialización, sino también a su capacidad de colaborar y aprender de otros. Las civilizaciones que construyó y los imperios que forjó no solo moldearon la historia de la humanidad, sino que sentaron las bases de la sociedad global en la que vivimos hoy. Y hasta aquí llega este maravilloso episodio, amigos. Cuéntame qué ha sido lo más importante que has aprendido en este episodio en los comentarios. Y si te ha gustado y ha sido de valor para ti, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros fascinantes capítulos. Hasta la próxima.